Continuamos, amigos. Vamos a retomar la lectura, repitiendo algunos conceptos que ya hemos leído, porque por supuesto que vale la pena. Las consecuencias de cada una de esas cosas, que son todas malas, y trataremos de demostrarlo, son mucho más malas si todo esto se aplica en forma conjunta. Es como que cada una de esas cosas agrava los efectos de las otras, y todas ellas en forma conjunta y simultánea conforman un proyecto que yo no vacilaría en calificar de antinacional, por supuesto antipopular. Antinacional, ¿por qué? Porque el rasgo común de todas estas cosas es que destruye posibilidades del Uruguay de manejarse y llegar algún día a ser una nación soberana, en el sentido de que nación soberana es toda aquella que es capaz de tomar decisiones por sí mismas sobre algunos aspectos esenciales de su vida. Creo, por ejemplo, que la producción es un aspecto esencial de la vida de un país, pero no solo cuando se produce o cómo crece la producción, sino qué se produce y cómo se produce. No creo que a un país le sirva crecer de cualquier manera. Podemos estar creciendo mucho y los uruguayos estar viviendo muy mal. También es cierto que se puede crecer menos y haber menos condiciones de vida para la inmensa mayoría, mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría del pueblo que conforma este país. Vamos a reiterar estos conceptos referidos al tema del crecimiento, porque es el señuelo que permanentemente el Astori del 2016 maneja ante la opinión pública. Vive hablando del tema del crecimiento, de cuánto crecimos con los gobiernos del fraude amplio, cómo mantenemos igual y pese a todo el desastre ciertos guarismos de crecimiento, a diferencia de otros países de la región. Entonces el Astori de 1987 le va a decir al Astori del 2016 lo siguiente: podemos estar creciendo mucho, por supuesto que con las inversiones en zonas francas, en zonas exoneradas de las cargas impositivas, se puede aumentar enormemente el PBI, como cuando desembarca la deforestación y desembarca la celulosa. Se puede estar creciendo mucho, es esta primera parte. Y los uruguayos estar viviendo muy mal lo que está pasando en este momento, lo adelantaba proféticamente el Astori de 1987 a los compañeros de Funza, y hoy está la prueba científica, la prueba empírica, metodológicamente incuestionable, de que es así, de que la economía puede crecer y sin embargo la gran mayoría de los uruguayos estar peor que antes. Ese es el gran problema del crecimiento. ¿Quién crece? Y cuando se crece, ¿dónde va a parar ese plus de crecimiento? Si lo embolsa la oligarquía para la cual gobierna actualmente Astori, el Uruguay no gana nada, al contrario, gana expoliación de sus recursos naturales y contaminación de sus recursos. Podemos estar creciendo mucho y los uruguayos estar viviendo muy mal. También es cierto que se puede crecer menos y haber mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría del pueblo que conforma este país. Que eso es lo que buscó el pueblo uruguayo cuando le pegó una patada a los gobiernos de los partidos tradicionales que quieren este modelo, y que este modelo se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que profundizó la dictadura, pero que agudizó notoria y potencialmente el fraude amplio. Pero además está el cómo producir, qué tecnología de producción se utiliza, qué tipo de trabajo se genera para los jóvenes del Uruguay,
¿Qué espacio se abre para que esos jóvenes puedan decidir por sí mismos qué es lo que quieren hacer en la vida? Al menos que esos jóvenes puedan decidir en el marco de la comunidad de la que forman parte cuál es su futuro, cuál es su destino, en vez de tener un destino de condena a ser asalariados del capital extranjero. Que eso fue lo que logró imponer el Astori del 2016. Yo les decía, amigos, a quienes me siguen por la cuenta de Twitter, que esta iba a ser una audición verdaderamente notable. No porque la esté haciendo yo, porque como podrán observar, la está haciendo Astori. Estamos leyendo Astori. Estamos en Astori versus Astori. Yo creo que esta prueba del archivo no solamente es aplicable al conductor del modelo económico antipopular y antinacional que lleva adelante el traidor Juan travestido Fraude Amplio. Es aplicable a todo el que actualmente ocupa cargos dentro del Fraude Amplio. Ni que hablar si leyéramos las bases programáticas o los programas de la década del 70. Pero como la figura de Danilo Astori allá por el 70 y luego en los 80 fue una figura señera, referencial, porque proyectaba una imagen de solidez técnica, proyectaba una imagen de integridad moral que naturalmente el tiempo destruyó por completo. Y esa imagen no se destruye por una argumentación capciosa, por un discurso difamatorio. Se destruye por la mera prueba del archivo que estamos realizando. Solo leyendo al Astori del 1987 y al Astori, leyendo al Astori y sobre todo analizando la praxis que desempeña, que desarrolla el Astori del 2005, emerge ese proyecto, esa conclusión, ese proceso de destrucción total de la figura de Astori. Qué lamentable llegar a la vejez, llegar a la decrepitud con este estigma, con este transitar por la vida, por esta mochila existencial de ser el principal desertor, el principal traidor de todo lo que se le propaló a gente, porque esto es muy importante detenernos en esto, a gente que desde una posición de inferioridad intelectual, como sin duda la tenía el funcionario el empleado de FUNSA frente a un catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas, depositaba toda su esperanza, depositaba fe, hacía actos de fe. Le digo porque lo viví. Yo era un adolescente cuando Astori se levantaba en las tribunas de los comités de base, armados con tablas y tanques de 200 litros, y subía esa figura, catedrático de economía, con un discurso demoledor de las políticas entreguistas y antinacionales, de los proyectos de reprimarización del país, de los proyectos colonialistas. Y uno como joven veía la esperanza, veía el cambio estructural, el cambio de una matriz agotada, como él mismo decía e insistía, con una verborragia convincente. Nos manipuló, nos mintió, nos entregó. Y el principal entreguista es él mismo,
Él engañó a la clase obrera, le mintió y traicionó a la clase obrera. Y hoy es un mero empleadillo, instrumento de la oligarquía antinacional, antipopular. Está vendiendo el país a pedacitos, como él mismo, lo verán más adelante, alertaba. Bien. Claro, ustedes comprenderán la vehemencia de este discurso. Por supuesto, como corresponde. Astori, lo invito a debatir donde quiera, cuando quiera, en el ámbito que usted decida, y a debatir de economía, no de derecho, a debatir de economía con usted. Yo estoy hablando de usted, ministro de Economía, y como corresponde a un hombre, lo estoy desafiando a la polémica, a la argumentación, porque lo estoy tratando directamente de apátrida, de antinacional, de antipopular, de traidor, de trabajar para el enemigo, para vender la soberanía uruguaya. Usted es lo peor que ha tenido el Uruguay, Astori. Pero me gustaría decírselo de frente. Por lo tanto, está invitado donde quiera y cuando quiera para debatir conmigo. Yo fui de esos jovencitos que afortunadamente, aun cuando con cierto grado hasta de idolatría, felizmente no fui preso. Felizmente no fui torturado. Porque este era el discurso de la manija. Este era el intelectualoide que iba a dar manija a los jóvenes obreros para que después cayeran en las luchas, para que murieran en el frente, en las trincheras, para que con el tiempo un viejo decrépito se encargara de ser el instrumento de la oligarquía para vender al país en pedacitos. Este proyecto de país se debe analizar en forma conjunta, ya lo hemos visto. Ahora vamos a un subtítulo de esta disertación, de este engaño, de esta manipulación inmoral que el tiempo demostró que hizo Astori en estas presentaciones ante la clase obrera. Y les quiero decir una cosa, amigos. Este Astori del 2017, este Astori antinacional y antipopular, antiobrero, que trabaja para la oligarquía extranjera, es el que apoya la corrupta burocracia sindical del PIT-CNT. Por lo tanto, la corrupta burocracia sindical del PIT-CNT está vendiendo, está entregando a aquellos compañeros de FUNSA de 1987. Y por supuesto, a los actuales. Porque el proyecto de país de Astori, ¿cuál es el proyecto de país de Astori? Vamos a ir al proyecto de país de Astori. Vamos a hacer una pausa para que no queden dudas. ¿Y saben qué? Ni siquiera va a ser conceptos del doctor Salle. Son conceptos del economista Antonio Roca. Tiene una publicación donde dice: más Astori, más Fondo Monetario. El tercer gobierno del Frente Amplio reitera la figura de Astori como ministro de Economía, dice el economista Roca. Es un economista que no ha roto con la izquierda. Con la izquierda, inclusive con la izquierda fraudeamplista. Obviamente implica continuismo. Las estrategias emanadas del Fondo Monetario Internacional, aplicadas por sucesivos gobiernos militares, colorados, blancos y frenteamplistas, son reafirmadas. Vuelvo a repetir, no es el discurso de Salle cuando habla del parentesco total y directo entre la política de la dictadura, del terrorismo de Estado, con la del actual fraude amplio. Bueno, ¿qué nos va a llamar la atención si el presidente es agente de la Central de Inteligencia Americana? Y no me canso de repetirlo. Y él no ha salido a negarlo. Y Vázquez no salió a decir: Salle está mintiendo. Porque no estoy mintiendo.
Y él sabe que no estoy mintiendo. Pero continúo. El eje de las políticas económicas continuará siendo la apertura sin restricciones para todo tipo de inversiones extranjeras. El funcionamiento económico local continuará subordinado a los intereses de grandes grupos económicos en el agro, la industria, el comercio, los servicios y en particular en las finanzas. La proliferación de zonas francas. Esto es grandioso. La proliferación de zonas francas garantiza impunidad y renuncia fiscal en favor de mega emprendimientos beneficiados por uno de los sistemas tributarios más generosos del mundo con el gran capital. Sobre este escenario, las cadenas productivas derivadas del eucaliptus y la celulosa, entre otras, generaron enclaves que operan como tentáculos de grupos económicos europeos y estadounidenses que controlan comercio, transporte internacional, industria y agro. Esta estructura potenciada los últimos años viene generando monocultivo, concentración extrema de tierras e industria, peligrosos niveles de contaminación del agua, del aire, de los suelos, subordinados al dios mercado que sacrifica territorio, vida y soberanía. Y vamos a hablar de soberanía. Y vamos a dejar que el Astori de 1987 le hable al proletariado de Funza sobre la soberanía. Yo he oído, decía Astori del 87 en los últimos días, algunas voces, y no precisamente del gobierno, además de las del gobierno, por supuesto, decir que cuando se discute estas cosas no está en juego la soberanía, que es un disparate, una barbaridad plantear esto en términos de soberanía. Lo oí concretamente y lo leí cuando se discutió sobre el tema de ILPE. Yo digo y trato de demostrar que esto depende de lo que se entienda por soberanía. Porque si nosotros creemos que soberanía es escuchar el mismo himno que venimos escuchando hace ya mucho tiempo, seguir teniendo la misma bandera con un sol y 9 franjas, tener poder ejecutivo, judicial y legislativo, y seguirnos llamando República Oriental del Uruguay, bueno, puede ser que ellos tengan razón. Que esto no compromete ni al himno, ni al nombre del país, ni probablemente a la existencia de los poderes que conforman el Estado. Pero si soberanía es lo que veíamos recién, entre otras cosas, entonces no solo está en juego la soberanía, sino que el avance de este proyecto está destinado a destruirla absolutamente, a destruirla totalmente, a alejar irreversiblemente también las posibilidades que tiene este país algún día de llegar a ser una nación soberana. Bueno, amigos, este diagnóstico es absolutamente real cuando se daba, cuando se propalaba. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ya no es un diagnóstico, ya es la realidad, ya es nuestra cotidiana existencia sobre el territorio de la República Oriental del Uruguay. Que lo único que le queda, según profetizaba, es la bandera, el himno y el nombre. Porque incluso con respecto a la tripartición de poderes, el Astori del 2016 se encargó conjuntamente con todo el gobierno del Fraude Amplio de masacrar la tripartición de poderes, de dar el golpe de estado técnico que el doctor Salle tantas veces repite
cuando se confisca el poder del Poder Judicial, que se confisca de muy diversas maneras. Una de las confiscaciones más claras que implican precisamente renuncia de soberanía y eliminación del Poder Judicial Nacional es cuando se firman contratos de inversión y tratados de inversión que sustraen los conflictos de intereses entre el Estado y los inversores a la órbita del Poder Judicial Nacional y se le entrega a los arbitrajes privados del Banco Mundial, al CIADI, que los promueve este Astori, el Astori del 2016, y que nos decía aquellas cosas de 1987, profetizando, advirtiendo, con un grito admonitorio de que íbamos a perder soberanía. Lo que no sabíamos, que el entreguista, que el quinta columna, que el traidor entre nosotros, que iba a abrir la puerta de la fortaleza, como pasó con la muralla china respecto de los tártaros, que fue una dama, fue una princesa, la que abrió la puerta entonces para la confiscación de soberanía. Es este, el príncipe rubio de ojos claros. Bien. Centremos el debate en 4 puntos, dice Astori. Eso es lo que yo creo que está en juego cuando se debate de esta manera, el futuro del país. Y a ese debate es que quiero dirigir estos argumentos, y si ustedes me permiten, yo lo voy a centrar en 4 puntos. En 4 puntos que no son los únicos, pero que en mi opinión son los fundamentales para percibir la gravedad de los hechos a analizar. Quiero empezar por el que quizás es menos evidente, pero paradojalmente, a pesar de ser el menos evidente, es el que más avanzado está. Está comenzando bajo cuerda, no lo percibimos, es una cosa soterrada, pero es la que más avanza. Ya está empezando a materializarse. Esto es un proyecto, es algo que ya está pasando en el país, y es el pago de deuda externa con dinero que no hay, sino con pedazos materiales del Uruguay. A ver, amigos, ¿qué está advirtiendo Astori en 1987? Está advirtiendo que el endeudamiento, como lo va a decir más adelante, es un endeudamiento crónico, es un endeudamiento eterno, es un endeudamiento progresivo, que como no se puede pagar, porque además el sistema financiero está creado precisamente sobre la base de la deuda que no se puede pagar, y ahí está el fraude del sistema bancario, ahí está la estafa del sistema bancario, acá está la descripción, la aceptación de ese fraude originario que es el sistema financiero actual de la reserva fraccionaria, que tantas veces lo hemos hablado en este país, en esta audición. Pero lo que está diciendo Astori del 87, por supuesto, es que el endeudamiento es una metodología de expropiación, es una metodología de confiscación, es una metodología de extranjerización, es una metodología de deconstrucción del país, es una metodología de extinción del país. Eso lo decía en 1987, y hoy en el 2016, ya finalizando el 2016, los uruguayos vivimos la deconstrucción del país, la colonización total y absoluta, la extranjerización, la acumulación de títulos de propiedad en manos de extranjeros, de grandes corporaciones. ¿Y todo por intermedio de qué? Del instrumento perverso de la deuda externa. Y por si fuera poco, este individuo que hacía esa advertencia en el 87
Fue el ministro de Economía que más se endeudó, que más encadenó y que más entregó al Uruguay a los grandes capitales financieros internacionales, que actúan en el país como dueños y señores de esta republiqueta eucaliptera, como son las agencias calificadoras de riesgo, agencias estafadoras, criminales, que han alentado las peores estafas que han sufrido los pueblos, como Grecia, como Portugal, como Islandia, o como toda América Latina, amigos. Vienen estos patoteros delincuentes de Standard & Poor's, de Fitch, de Moody's, todas propiedad de grandes magnates criminales, narcotraficantes. Estas son empresas vinculadas al narcotráfico y le dicen a la Astori del 2016 cómo le tiene que apretar el cinturón a los obreros. Y ya no los obreros de Funza, que no existe, a los obreros en general. Metele el IRPF, Astori. Metele los tarifazos, Astori. Metele el pago de los robos en ANCAP, Astori. Que los pague el proletariado, que los paguen los empleados, Astori. Y saca esa verborragia tuya con la que engañaste a los jóvenes de la década del 70 y del 80 para engañar ahora desde el gobierno y al servicio del capital extranjero para liquidar al Uruguay. Saca esa retórica y saca esa posición de catedrático siempre dando clase con soberbia, con manejo de la situación, con sustentabilidad argumental, pamplinas y mentiras, inepto. Nos entregaste, nos endeudaste, nos llevas camino a la destrucción, Astori. Vamos a la pausa. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un pelo mulero. Incuestionable de que es así, de que la economía puede crecer y sin embargo la gran mayoría de los uruguayos estar peor que antes. Ese es el gran problema del crecimiento. ¿Quién crece? Y cuando se crece, ¿dónde va a parar ese plus de crecimiento? Si lo embolsa la oligarquía para la cual gobierna actualmente Astori, el Uruguay no gana nada. Al contrario, gana expoliación de sus recursos naturales y contaminación de sus recursos. Podemos estar creciendo mucho y los uruguayos estar viviendo muy mal. También es cierto que se puede crecer menos y haber mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría del pueblo que conforme de manejarse y llegar algún día a ser una nación soberana, en el sentido de que nación soberana es toda aquella que es capaz de tomar decisiones por sí mismas sobre algunos aspectos esenciales de su vida. Creo, por ejemplo, que la producción es un aspecto esencial de la vida de un país, pero no solo cuando se produce o cómo crece la producción, sino qué se produce y cómo se produce. No creo que a un país le sirva crecer de cualquier manera. Podemos estar creciendo mucho y los uruguayos estar viviendo muy mal. También es cierto que se puede crecer menos. Continuamos, amigos. Vamos a retomar la lectura, repitiendo algunos conceptos que ya hemos leído, porque por supuesto que vale la pena. Las consecuencias de cada una de esas cosas, que son todas malas, y trataremos de demostrarlo, son mucho más malas si todo esto se aplica en forma conjunta. Es como que cada una de esas cosas agrava los efectos de las otras, y todas ellas en forma conjunta y simultánea conforman un proyecto que yo no vacilaría en calificar de antinacional, por supuesto antipopular. Antinacional, ¿por qué? Porque el rasgo común de todas estas cosas es que destruye posibilidades del Uruguay. Le va a decir a la Astori del 2016 lo siguiente: podemos estar creciendo mucho, por supuesto,
que con las inversiones en zonas francas, en zonas exoneradas de las cargas impositivas, se puede aumentar enormemente el PBI, como cuando desembarca la deforestación y desembarca la celulosa. Se puede estar creciendo mucho, es esta primera parte. Y los uruguayos están viviendo muy mal lo que está pasando en este momento. Lo adelantaba proféticamente el Astori de 1987 a los compañeros de Funza, y hoy está la prueba científica, la prueba empírica, metodológicamente menos, y haber menos condiciones de vida para la inmensa mayoría, y haber, mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría del pueblo que conforma este país. Vamos a reiterar estos conceptos referidos al tema del crecimiento, porque es el señuelo que permanentemente el Astori del 2016 maneja ante la opinión pública. Vive hablando del tema del crecimiento, de cuánto crecimos con los gobiernos del fraude amplio, cómo mantenemos igual y pese a todo el desastre ciertos guarismos de crecimiento, a diferencia de otros países de la región. Entonces el Astori de 1987